¿Qué onda, pinches vagos? ¿Qué transita por sus venas? Aparte de colesterol, el día de hoy traemos un video un poquito diferente y espero que les encante. Breaking Bad, sin duda alguna una de las mejores series de toda la historia. Y es que no es solamente por su trama, por la historia, por los personajes, sino también porque los detalles están sumamente cuidados en muchos de los aspectos. Así que el día de hoy te traigo un video que no verás en ninguna otra parte de YouTube. El día de hoy Don Vago te trae un video con el lado oscuro de los personajes de Breaking Bad. Pues muy bien, empecemos por Walter White. Resulta ser que este señor lo empezamos a ver como un señor reprimido, un señor serio, un señor de familia, algo así como un señor Flanders, pero no siempre fue así. Si vemos los flashbacks recordarán que, bueno, cuando se iba a casar con Skyler, bueno, pues fueron a ver una casa y él le decía que buscaran una mejor opción. Es decir, en su juventud era un poco más atrevido, un poquito más seguro, etcétera. Eso también lo podemos ver en los flashbacks que hay con Gretchen cuando estaban creando Grey Matter. Se veía una persona un poquito más intrépida. No ese señor que conocíamos, y eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Bueno, es así como da lugar a su alter ego, porque realmente él no era así. Y es que hubo varios puntos de la serie en los cuales Walter White pudo haber salido del negocio, sin embargo no lo hizo porque simplemente no era lo que él quería. Y veamos algunos de ellos. Por ejemplo, recordarán cuando ya había dejado como que la vida criminal. Sin embargo, en un centro comercial encuentra a alguien que estaba comprando materiales para hacer meta. Y bueno, allí es cuando él le dice: no lleves esto, lleva esto, tal. Así es cuando se da cuenta que unos chamacos nalgas miadas le querían robar el negocio, y es cuando convence otra vez a Jesse de volver a las andadas. Otro punto importante es cuando mata a Gus. Ahí en ese punto ya tenía todo a su favor, podía salir del negocio, llevarse a su familia y acabar con todo. Sin embargo, pues termina no cediendo por lo que ya sabemos que pasó con el dinero del pinche Ted, ¿verdad? Pero sin embargo, también podía salir ahí y no lo hizo. Otro punto importante es cuando mata a Jane. En ese punto, incluso lo dicen en el episodio de la mosca, en ese episodio que muchos decíamos que no sirvió para nada, bueno, ahí nos explican todo. Y es ahí cuando dice que esa noche, si esa noche hubiera muerto, le hubiera dejado dinero a su familia, hubiera acabado todo, hubiera dejado a Jesse bien, con Jane, o sea, todos hubieran terminado una vida chida, pero decidió no hacerlo. Pero eso no es todo. Además de él, hubo personajes que propiciaron que continuara con su vida criminal, y una de ellas, para mí, la villana de la serie, es su esposa, Skyler. Resulta ser que esta señora, cuando llega a la vida de Walter, no nos lo dicen exactamente, pero si nos ponemos a recapitular un poco, deja a Gretchen por andar con Skyler. Punto número 1. Punto número 2, eso deriva que le quiten Grey Matter. Punto número 3, podemos ver un Walter White que antes de que se casara, como les decía, era más intrépido, más seguro. Y después lo vemos ya muy reprimido, muy como señor Flanders, ¿no? Y eso es parte de lo que hacía Skyler. Skyler se dedicaba prácticamente a controlarlo, a tenerlo sumiso, tenerlo manso, o más bien menso. Porque podemos darnos cuenta cuando en uno de los capítulos, de los primeros capítulos, ella vende sus cosas sin ni siquiera preguntarle. Simplemente agarra, envuelve la figura de porcelana y la vende en internet, y pues nada más le da la noticia. Walter pues no dice nada, finalmente se aguanta, y así como ese tenemos muchos ejemplos. Otro de ellos podría ser también cuando Walter quería lavar su dinero, y la que termina tomando la decisión es Skyler. Ella compra el lavadero porque ella quería un lavadero, y bueno, hace su voluntad y se queda con el dinero que estaban lavando juntos, pero finalmente agarra y sin preguntarle, sin pedir permiso ni nada, simplemente agarra y se lo regala al pinche gay del Ted, que bueno, cuando se cayó el menso. Así como ese, pues también está cuando pone a su hijo en su contra, a Walter Jr., cuando lo pone en su contra, cuando ella primero agarra el cuchillo y lo quería acuchillar, y después ella pierde en esa pelea, pues se pone a llorar como loca, como desesperada, y con eso propicia que su hijo se ponga en su contra de Walter. Así como ese, había muchos ejemplos en los cuales ella pues se victimizaba o hacía otras cosas con tal de controlarlo. Y punto clave es cuando esto detona en el cáncer. El cáncer finalmente detona cuando Walter prácticamente no puede hacer nada y detona un cáncer. Podemos ver que se revierte cuando él deja de hacerle caso, hace lo que quiere, empieza a hacer su vida como realmente hubiera querido, y el cáncer retrocede. Así es cuando nos damos cuenta que muchas veces las enfermedades vienen de aquí. Bueno, seguimos con Hank. De este personaje hay poco que decir, ya que siempre se caracterizó por una persona apegada a la ley, por una persona que siempre buscaba el bienestar de la familia, por así decirlo. Sin embargo, también tenía sus malas cosas que hacía y que propiciaron en más de una ocasión a crear ese monstruo llamado Heisenberg. Punto número 1, es él
quien le da la idea cuando le dice al principio de la serie: imagínate, estos tontos ganan tanto dinero, tal, y le pregunta a Walter: oye, pero si es cierto que se puede ganar ese dinero. Pues sí, si no te agarran, sí lo puedes ganar. Entonces Walter, cuando se entera que va a tener cáncer y hace la visita al laboratorio de Jesse, bueno, pues se le viene a la cabeza la brillante idea que le había dicho Hank. Le había dicho que se dedicara a ser meta, y bueno, pues él era químico y dice: bueno, está sencillo, conozco ahora a Jesse, tiene los contactos, vamos a empezar. Así que en ese modo, Hank es como esa frase que dice el Guasón en la película de Batman: la locura a veces solamente necesita un pequeño empujón, y es Hank quien se lo da. Otro de los puntos en los que Hank propicia que la serie continúe y no acabe ahí ya la vida criminal de Walter es cuando decide seguirlo. De alguna forma encuentra la firma de Walter White en los apuntes, recuerda a Botiker. Es decir, en ese punto Skyler y Walter estaban buscando una salida, y su salida era irse a Europa, y se supone que esa es su salida. Ya tenían el dinero, ya tenían todo listo, no había quien los persiguiera, entonces su salida era irse a Europa. Sin embargo, Hank, al encontrar los escritos donde venía la firma de WW, es como empieza a sacar conclusiones, y una vez de que estaba obsesionado con Heisenberg, bueno, pues empieza a seguirlo. Es así como llegamos al punto en el que lo atrapa y pues ¡pam! En ese punto, para los que no se dieron cuenta, es el punto quiebre para todos. Todo mundo pierde algo. Walter pierde a su familia, pierde a Hank, Hank termina muerto, Marie se queda sin su esposo, a Jesse se lo llevan cautivo, etc. Entonces, si se dan cuenta, ese es el punto de quiebre para todos. En cierto modo, Hank pudo haber evitado eso, sin embargo, por su obsesión y por culpa de Marie, no lo hace. Hablando de Marie, muchos dirán que tal vez no tuvo mucho que ver de incidencia en la vida de Walter. Sin embargo, es cierto que sí controlaba a Hank. Al igual que Skyler controlaba a Walter, Marie controlaba a Hank. Lo podemos ver cuando Marie tomaba decisiones por los demás. Es decir, ella tomaba las decisiones de las vidas de los demás, cosa que no le correspondía. Por ejemplo, ella decía que Walter tenía que tomar el tratamiento. También tomaba los hijos de su hermana, sin su consentimiento se los quería llevar. También controlaba la vida de Hank. Sin embargo, ella también propicia que la vida criminal de Walter continúe cuando ella le dice a Hank que lo tiene que atrapar. Van en la camioneta y le dice: atrápalo, haz lo que tengas que hacer para atraparlo. Y es como Hank comienza otra vez la investigación, lo sigue buscando, etc. Si ella tal vez no lo hubiera pedido, Hank tal vez hubiera desistido su búsqueda porque lo tenían contra las cuerdas. Pero sin embargo, ella propicia que finalmente se quede sin nada y también acaba con la vida de muchos. Y para esto vamos con el segundo personaje principal, y estamos hablando de Jesse Pinkman. Cabe mencionar que Jesse pues ya tenía una vida criminal, por así decirlo, sin embargo no era nada de ligas mayores. Jesse Pinkman se caracteriza por iniciar la serie como completamente inmaduro y terminarla con el camino, que para mí no fue algo bueno, como ya una persona completamente madura. Y si bien es cierto que él es uno de los personajes que más insistió en terminar con la vida criminal, terminar con el negocio de la meta y tener una vida normal, sencilla, también fue parte fundamental para hacer que Walter White hiciera algunas de las cosas más terribles durante toda la serie. Recordemos que bueno, Heisenberg nace de una golpiza que le dan a Jesse. Cuando Tuco golpea bastante fuerte a Jesse, Walter se enoja tanto que termina por convertirse en Heisenberg, que es cuando hace la explosión en la casa de Tuco. Punto número 2, también lo podemos ver cuando atropella a los dos matones que iban a matar a Jesse. Punto número 3, lo podemos ver con la muerte de Jane. En este caso mata a Jane por mantener a Jesse con él. Finalmente él lo único que quería era mantener a Jesse con él, cueste lo que cueste. Y por último también lo que llevó a la muerte a Walter White. Y estamos hablando cuando fue con los nazis a salvar a Jesse. Walter siempre quería tener a Jesse con él. Esto porque lo podía manipular fácilmente y también porque podía confiar en él. Sin embargo, esto termina cuando Jesse completamente pierde el control, ya no confía en Walter, y es ahí cuando se viene todo para abajo. Elliot y Gretchen, se supone que estos son personajes secundarios que realmente no aparecen mucho en la serie. Sin embargo, sí tienen muchas cosas que propician que Walter White se convierta en Heisenberg. Por ejemplo, la número 1, yo considero que sí es una de las más fuertes y más poderosas durante toda la serie, es cuando le quitan Grey Matter. Según yo y según mis chaquetas mentales, resulta ser que Walter White andaba con Gretchen cuando estaban en época de escuela, y es ahí cuando Elliot era solamente un amigo. De ahí crean Grey Matter, y cuando tiene problemas Walter con Gretchen, supongo yo que por culpa de Skyler, termina dejando, y estos dos amigos pues se convierten en pareja y le quitan la empresa a Walter. Eso sería la primera vez, y lo que propicia que Walter tenga siempre en su mente que pudo llegar a ser algo grande, sin embargo todo lo perdió. Punto número 2, eso lo podemos ver en uno de los últimos capítulos, donde podemos ver cómo ellos están en televisión, y es ahí cuando Walter, al verlos en televisión, decide ir al Albuquerque, y es ahí donde, bueno,
pues los obliga a que le hagan un último favor. En cierto modo a cobrarse ese favor que ya le debían desde hace muchísimo. En cierto modo, Elliot y Gretchen también propician a que Walter White se convierta en Heisenberg. Mike, aunque no lo crean, este señor, este viejito que se caracteriza por ser tan frío, tan controlador y tan calculador, pues también propició que la vida criminal de Walter White continuara. ¿Y esto por qué? Se preguntarán en qué punto de la historia se supone que ni siquiera lo tragaba. Bueno, resulta ser que cuando tiene a todos sus informantes en la cárcel, él ya no tenía forma de financiar que se mantuvieran callados, ¿no? Entonces, para poder pagarles, le llama a Walter y regresan al negocio. Y esto propicia que obviamente él conozca a Lydia, y es como comienzan otra vez en las ligas mayores. Así que Mike también propicia que el negocio de la meta continúe creciendo. Es así, mis hermanos, como casi todos los personajes propician en un punto de la historia para continuar con el negocio de la meta. Por ejemplo, Jane. Muchos de ustedes dirán, no, Jane no tiene nada que ver o no propició a que continuara el negocio de la meta, porque finalmente ella lo único que quería era quedarse con el dinero de Jesse, irse a otro país y acabar con eso. Sin embargo, no, mis hermanos. Resulta ser que Walter White, cuando veía que Jesse se iba a quedar con ella y lo iba a perder, decide matarla. Y esto es lo que propicia la caída del avión, mis hermanos. Así que toda acción tiene una reacción. Otro punto importante es, por ejemplo, Gus también. Walter White ya se había retirado, ya había dejado el negocio, se había acabado la meta, tenía dinero, así que dijo, ¿sabes qué? Que yo ya hice lo que tenía que hacer, me voy. Sin embargo, viene Gus Fring y le dice, ¿sabes qué? Que necesito 3 meses de tu tiempo para que cocines Meta Azul. Y es así como continúa y propicia que el negocio siga creciendo. Y es que todos los personajes tuvieron su granito de arena. Si no, pues, ¿qué les parece si hablamos de Todd, del Tottas? Resulta ser, mis hermanos, que él también puso su grano de arena. Podemos ver que, por ejemplo, mató al niño y tiene un personaje un poco principal en la secuela de El Camino, pero también es él quien le presenta a su tío. Y esto propicia que después terminen matando a Hank, matando a los presos en las cárceles y pues que terminen secuestrando a Jesse y acabando con el negocio de la meta. Y por fin llegamos a Walter White Jr. Dejé a su hijo hasta el final, ¿y esto por qué? Resulta ser que Walter White Jr., a pesar de que tiene un papel secundario en la serie, tiene un papel principal en la vida de Walter White, pues obviamente es su hijo. Así que podemos darnos cuenta que cuando Walter va perdiendo las cosas, primero lo que pierde es a su esposa. Realmente cuando ella se entera de todo esto, realmente ya había perdido a su esposa. Lo podemos ver cuando se va con Ted y todo eso. Punto número 2, cuando termina perdiendo a Hank y toda su familia, pues prácticamente ya también lo había perdido todo. Cuando le terminan quitando el dinero, también ya había perdido su negocio, el dinero, etcétera, pero le quedaba su hijo. Ahora bien, recapitulemos. Resulta ser que cuando él va a la casa y les dice que se tienen que ir, su esposa se pone como loca y le dice que no. Toma un cuchillo cuando se entera que mató a Hank, aunque él no lo mató, y le empieza a tirar cuchilladas y él pues se defiende, y después ella empieza a gritar como loca. Esto propicia que su hijo se ponga en su contra, y es precisamente en ese momento que pierde a su hijo. Primero lo pierde a él y después pierde a Holly, que decide mejor irse. Ya no tenía nada prácticamente en Albuquerque, prácticamente ya lo había perdido todo, así que decide irse al exilio. Sin embargo, cuando ya ha pasado mucho tiempo en el exilio, dice, voy a llamarle a mi hijo. Obviamente por cuestiones paternales decide despedirse de su hijo, y en vez de que este por lo menos le hable bien, lo despida, etcétera, se pone a gritar como loco, y esto propicia que él obviamente entre en shock y definitivamente cambian sus mentalidades, cambia su vida, hay un quiebre entre la vida de Walter White ya rumbo a la muerte, y que dice, tengo que hacer algo por lo menos antes de morir. Y es así, mis hermanos, como decide regresar a Albuquerque a despedirse de sus hijos, porque finalmente lo único que quería. Vuelve a ver a Holly y vuelve a ir a ver a su hijo. Ese momento es uno de los momentos más trágicos durante toda la serie, ya que no lo puede saludar, no lo puede tocar, no lo puede abrazar, simplemente lo ve. Y es como se resigna y va a hacer el plan de cómo matar a los nazis al final. Así que, mis hermanos, como se pudieron dar cuenta, todos los personajes ponen su granito de arena en esta serie para que esta sea tan excelente y continúe el mundo de la meta alrededor de toda esta serie. Y como diría Newton, a toda acción una reacción. Así que, mi hermano, recuerda tratar a tu prójimo como te gustaría que te trataran. Así que, mis hermanos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les hayan contado un montón, papus. Y pues ya saben que yo los veo para la próxima. Coméntenme si les gustaría que habláramos sobre otra serie, otra película, etcétera. Acabo de ver Parabellum de John Wick y está chulada. Saqué algunas cosas ahí interesantes, coméntenme si les gustaría verla o sobre qué otras cosas les gustaría que hiciéramos un video. Mis hermanos, yo me despido, cuídense mucho y recuerden que yo soy el peligro. Que la fuerza los acompañe.